Buenos días. En el día de hoy, 23 de septiembre, se presenta un suceso astronómico conocido como equinoccio. Para el hemisferio norte, es decir, América del Norte, Europa, Asia, corresponde al equinoccio de otoño. Es el final de la época del verano y el inicio del otoño. Por el contrario, en el hemisferio sur, es decir, la parte más extrema de África y de América del Sur, Australia, Nueva Zelanda, es el fin del invierno y el inicio de la primavera. En este año corresponde al 23 de septiembre, aunque casi siempre es el 21. Equinoccio quiere decir que las horas del día son iguales a las horas de la noche, algo que para quienes vivimos en el trópico no significa mayor cosa. Pues para nosotros los días y las noches son relativamente iguales. Amanece entre las 5:30 de la mañana y las 6, y anochece entre las 6:30 y las 7 de la noche. Esto, en términos generales, ocurre a quienes habitamos dentro de la franja tropical. Astronómicamente se conoce como eclíptica, una zona que está delimitada por una línea imaginaria que pasa por el Golfo de México y otra que pasa por la ciudad de Río de Janeiro. Pero a quienes están por fuera de ella y más cercanos hacia los polos, existen las estaciones. Es con los equinoccios cuando las horas del día y la noche son iguales. El otro equinoccio es alrededor del 21 de marzo. El otro fenómeno astronómico es el solsticio, que quiere decir que el Sol está quieto, cuando el Sol está más alejado del ecuador. Se llama solsticio de invierno, y en ese momento la noche es más larga. En el hemisferio norte corresponde al 21 de diciembre. Por ejemplo, allí en París puede estar amaneciendo hacia las 8:30 o 9 de la mañana y anochecer hacia las 4:30 de la tarde. El hemisferio sur, en ese momento el Sol está más cerca y estarían celebrando lo contrario, es decir, se le conocería como el solsticio de verano. Y allí puede estar amaneciendo hacia las 5 de la mañana y anocheciendo hacia las 9 de la noche. Esto sucede porque la Tierra no está exactamente perpendicular al Sol, tiene una ligera inclinación. Para ser más exactos, es de 23 grados, y eso permite que el Sol no ilumine por partes iguales a la Tierra, exceptuando justamente cuando se encuentra sobre la línea media, o sea, eso se llama el ecuador. La eclíptica entonces coincide con el ecuador en ese momento del equinoccio. El otro solsticio es alrededor del 24 de junio, que en el hemisferio norte corresponde pues al solsticio de verano. Esta inclinación es lo que da lugar a las estaciones otoño, invierno, primavera y verano, y las fechas mencionadas inician estos ciclos. Como se pueden dar cuenta, estos cambios ocurren cada 3 meses. Para las primeras civilizaciones, estas fechas eran muy importantes. Se celebraban como un regocijo porque les reforzaban el concepto de que eran parte de la naturaleza, del universo. Hoy en día la ciencia hasta cierto punto les ha dado la razón al descubrir que nosotros estamos hechos de polvo de las estrellas. De hecho, los primeros dioses eran la naturaleza misma. En primer lugar, la Madre Tierra o Pachamama, sitio donde inició nuestra vida, nos acoge en su seno para vivir. Y los otros dioses pues eran el sol, la luna, las estrellas o las constelaciones. A estos dioses del cielo se les dedicaron monumentos especiales, observatorios astronómicos que eran considerados sitios sagrados, porque creían que en estos sitios tenían lugar los astros y los fenómenos que resultaban de ellos. Hasta le inventaban drama, como por ejemplo la lucha entre la luz y la oscuridad. Pero lo más importante en torno a ellos es que eso les permitía crear su forma de vivir. Eso les daba las pautas para saber qué podían hacer de ahí en adelante. Por ejemplo, y una de las cosas más importantes, cuándo iniciar los cultivos. En la actualidad podemos saber de ellos por una ciencia relativamente nueva, la arqueoastronomía, que estudia la razón de ser de estos monumentos. Así sabemos, por ejemplo, la importancia del observatorio de Stonehenge en Inglaterra con relación a los solsticios y los recorridos de la luna, y las pirámides con relación a la observación de unas constelaciones o algunas estrellas, en este caso con el cinturón de Orión,
las 3 estrellas se alinean exactamente con las pirámides. Por supuesto, nuestras culturas también lo tenían en cuenta. Aunque acá no tenemos estaciones, igualmente nuestros indígenas celebraban estas fechas. Eran de igual importancia como en donde están las estaciones. En México, por ejemplo, existe la pirámide de Chichén Itzá, que es una pirámide escalonada con 365 escalones. En la base están las cabezas de unas serpientes. En la posición del sol, durante los equinoccios, crea una sombra en la parte lateral que da la impresión, a medida que avanza el día, de que es el cuerpo de una serpiente que va descendiendo. Es el dios Kukulcán, la serpiente emplumada que desciende a la tierra dando el mensaje que es el momento de sembrar, especialmente el maíz. En igual forma se celebraban algunos sacrificios. Nuestros muiscas celebraban también estos acontecimientos celestes y tenían varios observatorios astronómicos, como el legendario observatorio de Saquencipa en Villa de Leyva, llamado por los españoles el Infiernito, cuando vieron que las columnas tenían forma de falo. Decían que algo así tenía que ser solamente obra del demonio. Tiene unos más o menos, por lo menos unos 2800 años. Y fue incorporado por los muiscas para sus ceremonias y para otros acontecimientos. Tiene, además de las columnas faliformes, otras 32 columnas. Entre todos tienen orientación tanto equinoccial como solsticial. Esta última de una importancia máxima, especialmente en el solsticio del 21 de junio, cuando al anochecer en dirección noroeste y sobre la laguna de Iguaque se ve emerger la Vía Láctea en forma de serpiente, recordando a la diosa madre de la humanidad Bachué, que un día salió de esta laguna con su hijo esposo para poblar la tierra de humanos, y luego de ello se convirtió nuevamente en serpiente y regresó a la laguna. En Bogotá también había varios observatorios. Uno de ellos estaba situado en Engativá, el humedal de Jaboque, que conectaba con el río Bogotá, y por eso tenía una importancia tremenda. No solo era observatorio astronómico, santuario ceremonial, sino también era el sitio donde se podía regular y proveer el agua para los habitantes de Bacatá. Allí se encontraban varias terrazas, terraplenes y camellones con los que podían cumplir con el abastecimiento y el exceso de agua hacia el pueblo indígena. El observatorio constaba de 19 monolitos. Al igual que otros pueblos indígenas de América, mediante la fijación de puntos de observación en los monolitos, los muiscas del Jaboque determinaban las fechas para la siembra. Teniendo en cuenta que la sabana permanecía hundida, dieron especial importancia a la determinación del comienzo de las épocas secas, en donde podían cultivar productos como la papa o el maíz. Estos monolitos permanecieron hasta el año 2004, cuando funcionarios del acueducto les dio por quitarlos para poner un tubo. De ello, entonces solo queda un solo monolito abandonado. Por otra parte, las invasiones, el vertimiento de basuras y de aguas negras han convertido en un desastre este patrimonio cultural. En la Plaza de Bolívar, en donde se encuentra la catedral más exactamente, había otro observatorio astronómico. En él se fijaban los muiscas para la elaboración de su calendario y para fijar sus actividades. Mirando hacia los cerros que tenía por delante, a la izquierda el cerro de Teusacá, más tarde fue llamado de Monserrate, y a la derecha el cerro de Guam, más tarde llamado de Guadalupe. En el amanecer de un 21 de marzo o de septiembre, Sué, el sol, aparecía justo en la mitad de los dos cerros, es decir, con los equinoccios. El 21 de septiembre corresponde a la celebración del ritual de la siembra del maíz, alimento primordial para esta comunidad. El amanecer del 21 de junio, el sol aparece por encima del cerro de Teusacá, y el 21 de diciembre aparece por encima del cerro de Guam, dando inicio a la festividad de Guam, en la que se iniciaba el año. Este día era el año cero. A partir de ahí se iniciaba su calendario, que constaba de 13 meses de 28 días, correspondiente a los ciclos de la luna. Así pues, Chía era la que comandaba el calendario. Igual, también era el inicio para realizar la siembra de la papa de año.
conocida como la papa criolla. De esta forma, las culturas del mundo antiguo celebraban la comunión del ser humano con la naturaleza, manifestando su orgullo de pertenecer a ella y el respeto que le debemos tener.